Buenas noches, mis hermanos y hermanas en el Centro Educativo Indígena para esta conferencia. Estoy muy contento y honrado de estar con ustedes. Sé que es diferente estando por video por todo lo que pasa en el mundo con el COVID y la pandemia y todo lo que ha ocasionado y cancelaciones. Y sé que aquí en Florida no hemos tenido iglesia en meses, pero ya empezamos a reunirnos. Mi corazón y el de muchos hermanos de mi iglesia anhela estar con ustedes, pero me siento honrado de tener hoy la bendición de compartirles la palabra de Dios. Abran su Biblia número 5 y mientras lo abran voy a ponerles al tanto de este texto en esta hora. De lo que estamos hablando es la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo, que al predicar el Evangelio de Jesucristo, obviamente estamos usando toda la palabra de Dios. Y le digo a mi iglesia a menudo que la Biblia es una gran historia de una persona, y esa persona es Jesucristo. Él es el héroe de la historia, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, en el escatón o en la creación. Todo nos apunta hacia el Señor Jesucristo, en quien se encuentra la salvación, y que cada uno es una parte de la historia redentora y sus propósitos. Nuestra iglesia ha estado estudiando por mucho tiempo el Evangelio de Marcos, versículo por versículo, y llegamos en el Evangelio de Marcos, al igual que nosotros sinópticos, a las historias de sanidades. Cuando Jesús sana a un leproso, una mujer con un flujo, cuando resucita a una niña de 12 años y muchos otros milagros. Que por sí solos estas historias son historias bonitas y podríamos llegar a conclusiones bonitas de que Jesús es alguien agradable que hace cosas bonitas para personas dolientes. Pero la realidad es que pasa algo mucho mayor que eso. Claro, Dios es un buen Padre para nosotros y tiene compasión de las personas, pero ¿qué es lo que está pasando y por qué hizo Jesús estos milagros al ir camino al Calvario, a la cruz? Entonces voy a tomar una de estas historias del Nuevo Testamento y luego quiero mostrarles de Números capítulo 5 del por qué todo esto empieza a hacer un gran sentido para nosotros y nos ayuda a entender mejor el Evangelio como resultado de leer correctamente la palabra de Dios como una sola gran historia. La Biblia nos registra una historia que está registrada en otros dos evangelios. La Biblia dice en Marcos 5:21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote.
Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Cuando lees esta historia en el capítulo 5 de Marcos, de una pequeña niña muerta y una mujer con flujo por 12 años, nuevamente podrías pensar que Jesús es un buen predicador, que tiene compasión por las personas y cura a algunas personas aquí y allá, y podrías llegar a la conclusión de que Jesús es una buena persona, es un buen padre y eso era todo. Pero está sucediendo algo mucho, mucho mayor. De hecho, vemos que el Evangelio de Jesucristo se reproduce ante nuestros ojos en este mismo texto cuando miramos la totalidad de la palabra de Dios. Y es por eso que quiero mirar solo unos momentos el capítulo 5 de Números para que podamos ver la historia de una pequeña niña muerta y a la mujer con flujo y otras personas que tenían lepra y otros tipos de sanidades. Podemos ver la gracia del Evangelio de Jesucristo ante nuestros ojos. Cuando vas al libro de los Números, la mayoría de la gente no ha leído el libro de los Números, pero si lo has leído, es un poco cansado porque es un libro lleno de leyes, está lleno de arena y desierto, murmuraciones, cuestionamientos, y la gente aparentemente está sin esperanza. Contiene 36 capítulos, 1288 versículos, y por todo este libro puede ser confuso y deprimente si solo se mira con una lente pequeña y fuera de la realidad de que se trata acerca de Jesucristo. Pero cuando leemos la Biblia, sabemos que lo que está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se tratan de Jesucristo. Y el Antiguo Testamento se nos da para que podamos conocer el Evangelio de Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo nos dice lo mismo en 1 Corintios 10, 1 al 11, que la Biblia nos dice en ese texto, y parafraseando, que Dios nos dio el Antiguo Testamento y las historias para mostrarnos la gracia de Dios y para mostrarnos dónde no debemos caer, sino más bien agarrarnos del Evangelio de Jesucristo. Así que voy a leer este texto y hacerles 3 observaciones y luego volveremos al Nuevo Testamento para mostrarnos otra vez esta historia y espero verlos en una nueva luz. La Biblia dice en Números 5, en el versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Es difícil, ¿no? Que el pueblo de Israel había sido librado de la esclavitud del faraón y los egipcios después de 400 años de esclavitud. Por supuesto, sabemos que los hijos de Israel, los hebreos, murmuraron.
La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 13 específicamente que tan pronto fueron libres en el desierto, en su camino a la tierra prometida, comenzaron a quejarse y decir cosas como: ¿no fuera mejor si estuviésemos en Egipto, donde podríamos comer y estar llenos? Pero en lugar de eso, Dios nos trajo hasta aquí para morir de hambre. Por supuesto, esa es la depravación de la humanidad. Esas son personas que viven en pecado y piensan que siempre hay una mejor solución, olvidando inclusive lo que su esclavitud les había llevado. Lo que pasa en el texto, en la palabra de Dios, es que el pueblo había sido librado y Dios les ha sido fiel, dándoles maná, codornices y ayudándoles a pesar de sus quejas y proviéndoles un camino de salvación fuera del desierto y el camino hacia la tierra prometida. Pero este viaje fue difícil. Fue difícil por su murmuración, por su vagar, por su pecado, pero también fue difícil porque tenían que confiar cada día en Dios. Si las nubes se movían, se movían. Si la nube se detenía, ellos también. Lo que Dios les decía que hicieran, tenían que hacerlo. Así que al llegar a número 5, Dios da algunas instrucciones adicionales al pueblo. Al poner su campamento temporal hasta cuando la nube se moviera otra vez, Dios les dio instrucciones en este texto que para estar bien delante de Él y ser fieles israelitas, tenían que, de hecho, dice en el texto, sacar del campamento a cualquier persona con flujo que había estado en contacto con algún muerto o con cualquiera que fuera leproso o con problemas de la piel. Ahora puedes imaginar por un momento qué difícil es esto. Habían sido a todo lo que Dios les había pedido, levantan su tienda cada vez que Dios se mueve, y lo que Dios está diciendo, que tal vez alguien en tu casa o en tus tiendas, un amado, una esposa, esposo, hijo, se contagia de algún tipo de enfermedad de piel sin tener culpa, pero la Biblia dice que Dios les ordena que deben sacar la persona del campamento, que deben de removerles del cuerpo de seguidores íntimos de unas 2 millones de personas y que deben de salir al desierto peligroso y que la muerte es algo seguro. Pareciera que al leer este texto, aparte del canon de las Escrituras, como a veces lo hacemos de manera regular, que Dios no parece ser un Dios amoroso o amable. Y que luego al leer el Nuevo Testamento de Marcos 5 y al leerlo decir, no hombre, Dios es bien amoroso. Pero Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no es diferente y no ha cambiado. Y al llegar a esta historia, ¿cómo podemos llegar a conclusiones que están contando la misma historia? ¿Qué es lo que Dios nos enseña en este texto y cómo se aplica al Evangelio como lo encontramos en los escritos de los Evangelios? 3 cosas que quiero mostrarles brevemente en esta hora. Son 3 verdades de Números capítulo 5, 1 al 4. La primera, ¿cuál es la razón práctica para el mandamiento de Dios en Números 5? ¿Cuál es? La mayoría de nosotros podemos identificar esto por lo que está pasando en el mundo. Hoy en día, aquí en Florida, tuvimos que cerrar todo por unos 3 meses y apenas empezamos a reabrir y a viajar, pero ahora las cosas son diferentes. Muchos negocios ya nunca abrieron otra vez, porque cuando el virus del COVID pasó por el mundo y llegó a Estados Unidos y a Florida, donde vivo, no hay antibiótico, no hay vacuna para ello, no hay cura para ello. Entonces, lo único que las personas podían hacer era aislarse para no contagiarse con el virus.
Es la razón, de hecho, una razón práctica por las que Dios da esa orden. Debes imaginarte que hay 2 millones de personas que viven casi ensimismados y cuando alguien tiene un desorden o trastorno en su piel o secreción o hay un cadáver, entonces hay toda clase de virus, toda clase de enfermedades que pueden contagiar a muchísimas personas si no se tienen cuidado con el cadáver o el leproso o la persona con algún flujo. No tienen medicinas modernas, ni salas de emergencia, ni antibióticos, ni médicos. Lo que Dios estaba haciendo en ese momento es que está poniendo en cuarentena a su propio pueblo para sustentarlos y salvarlos. Simplemente quitando lo que puede contaminar a todas las personas, alejándolas para poder sostentar hacia su pueblo. Dios está preocupando por miles y miles de vidas. Quizá un cadáver podía traer una enfermedad que se propague por cientos de personas, miles de personas. Y ya que hay 2 millones de personas, el campamento podría quitar una gran parte de las personas. Así que Dios elimina las enfermedades y amenazas a su pueblo para cuidar de las vidas de miles de ellos. Dios lo está haciendo en su bondad, aunque es difícil de ver. Pero debemos recordar las palabras de Juan Calvino cuando dijo que Dios no estaba simplemente actuando como un médico aquí en el pasaje, aunque es de su gracia que Dios le da a la gente esto, lo que nos lleva a la segunda razón que vemos en el texto para la enseñanza. La razón práctica de este mandato de Dios es que está protegiendo a su pueblo, pero luego hay una razón teológica para este mandato, una razón teológica para el mandato de Dios en número 5. Hay 3 cosas en una razón teológica que debemos de entender. Una es que Dios es santo, que Dios está presente y que Dios ha hablado. Dios es santo, Dios está presente y Dios ha hablado. La razón teológica para el mandato de Dios, la primera es porque Dios es santo. La Biblia nos enseña que la santidad es la realidad de que Dios no tiene pecado. Él es santo y ser santo significa separarse de todo aquello que está dañado o contaminado. Si miras nuevamente el texto, la Biblia dice que Dios ordenó a la gente que sacaran del campamento a cualquiera que tuviera lepra, cualquiera con un flujo y cualquiera que haya estado en contacto con un muerto. Así a hombres y a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. La Biblia nos dice que Dios es santo y en este texto sabemos que los hijos de Israel al ir por el desierto en camino a la tierra prometida, que la gloria Shekinah de Dios, que la gloria de Dios habitaba en medio de la gente. Y aquí en el campamento de 2 millones de personas, la santidad de Dios estaba morando en el tabernáculo, que Él moraba entre la gente. La Biblia nos enseña sobre el pecado. En el Antiguo Testamento, la Biblia habla del pecado de 2 maneras principalmente. La primera manera es la manera más conocida, el pecar como transgresión. La Biblia nos dice que cuando hacemos transgresión contra Dios, hemos pecado. Lo vemos en la creación. Adán y Eva recibieron la orden de no comer de un árbol específico. Él pudo haberles dicho, no brinquen por este arroyo, no suban a una montaña. Lo que Dios les dijera, tenían que hacerlo. Dios dijo, no coman de este árbol. Y así es, saben la historia. Adán y Eva se rebelaron contra la ley de Dios, la instrucción de Dios. Cometieron transgresión contra la ley de Dios, por lo tanto, pecaron y sabemos el resto de la historia. Tú y yo conocemos el pecado
en el área de la transgresión, donde Dios nos da decretos claros en su palabra, mandatos claros, y nosotros transgredimos contra la autoridad de Dios al no hacer lo que Él nos ha pedido. Este es el pecado de transgresión. Pero casi con la misma frecuencia en el Antiguo Testamento hay otra forma de pecado que se menciona, y es el pecado de inmundicia. Así que tenemos el pecado de la transgresión, pero también tenemos el pecado de inmundicia. La Biblia nos enseña que el contaminarse es pecado ante un Dios santo. Dios es santo. Cuando Adán y Eva fueron excluidos del campamento por transgredir el mandato y la ley de Dios, y por lo tanto pecaron, comienzan a pecar también en el área de la contaminación. De hecho, está muy cerca en el libro de Génesis y llegamos a la escena dramática del hombre llamado Noé con su familia, y que Dios puso en un bote grande con 8 personas para salvarlos, porque la Biblia dice que la tierra estaba llena de inmoralidad, de contaminación y corrupción. Y es que la transgresión siempre lleva a la contaminación, y la inmundicia es un tipo de pecado mencionado en la palabra porque Dios es santo. También sabemos que al final, en el escatón, también está esto mismo. La Biblia nos dice en lugares como Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La mayoría de estos que se mencionan son pecados de transgresión, pero miren el versículo 27 de Apocalipsis 21. La Biblia también nos dice que en el nuevo reino no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Pecado de inmundicia: aquellos que están contaminados no pueden acercarse a un Dios santo. Las únicas razones teológicas para el mandato de Dios es que Dios es santo y por tanto el pecado, aún la contaminación, no puede estar en la presencia de Dios santo. Otra verdad, la verdad teológica del por qué Dios da su mandato aquí en Números, es que Dios está presente. Dios es Dios santo y Dios también está presente. Podemos ir de regreso a Éxodo 33. Los hijos de Israel están cuestionando y Dios nuevamente está enojado con ellos por su pecado continuo. Y Dios le dice ahí a Moisés en Éxodo 33, versículo 15, que Él no iría con la gente ya por más tiempo. No iría con ellos porque continuaban pecando contra Él y Él es un Dios santo. Pero Moisés evalúa la situación bien y suplica a Dios y le dice: Dios, si no vas con nosotros, no podemos seguir adelante porque esencialmente ni siquiera somos pueblo, sino si estamos fuera de ti. Vemos que Dios estaba presente en el campamento, y si Dios estaba presente en el campamento, hizo que la fuente fuera un pueblo distinto. Y porque Dios es santo, no puede permitir que su pueblo distinto se contamine con el pecado. Y es en el área donde vivo, en mi país, la mayoría de los evangélicos piensan de cómo sería el cielo, pero sin Dios. Cuando escuchas hablar del cielo, se refieren al cielo como un lugar bonito, como un parque de diversiones, un lugar bonito para sentarte y divertirte, pescar, hacer cosas agradables, pero no se menciona a Dios. Pero la realidad es la misma que Moisés notó y que la gente notó, y que Dios siempre quería enseñarles: que no hay cielo sin Dios, que Dios es el
el tesoro del cielo. La razón que el cielo es el cielo. La razón que los hebreos eran los hebreos y que eran el pueblo de Dios es que Dios estaba en medio de ellos. Y si Dios no estaba en medio de ellos, no había nada especial en ellos. Dios estaba presente. Y les da el mandato porque Él es santo y porque Dios está presente. Dios viviendo en una tienda en medio de su pueblo. Aún en la tienda donde se hacían los sacrificios para adorar a un Dios santo, incluso los animales sacrificados, su cadáver debía ser llevado fuera del campamento y quemado, porque Dios está presente. Pero no solamente Dios es santo y Dios está presente, pero también sabemos la verdad teológica de que Dios había hablado. Dios lo dijo. De niño, al crecer en mi casa, siempre le preguntaba a mi padre y a mi madre cuando me daban alguna regla o instrucciones, y yo les diría, tal vez ustedes lo han dicho también, ¿por qué? Y la mayoría de las veces mi padre no daba explicaciones, sino decía, porque te lo dije. La realidad es que al ver la palabra de Dios y mirar este texto, vemos verdades teológicas de que Dios es santo, que Él está presente, pero también Él es Dios que ha hablado y así es. Eso es lo que sucede aquí. Ahora quiero que piensen por un momento lo que la Biblia dice de Dios al darle las instrucciones a Moisés, que le dijera al pueblo que si alguien es leproso, si alguien tiene un flujo, si alguien está sucio por el contacto con un muerto, serán expulsados del campamento, tanto hombres como mujeres. Piensen en eso por un momento, en que tu hijo de 5 a 10 años, tal vez de tu propia edad, un día el sacerdote se presenta en tu tienda y le dice a tus padres, o te da la instrucción a ti, que hemos oído que el pequeño Timmy o la pequeña Susie tiene un flujo. No es culpa suya, es un problema médico, nadie puede ayudarles. Y el sacerdote dice, Dios ha mandado que si alguien tiene la enfermedad de flujo, debe salir del campamento. Yo tengo 2 hijos. Mi hijo tiene 16 años, mi hija tiene 11 años, y ni siquiera puedo imaginarme como padre el escuchar esas palabras. Los padres en esa situación, en ese momento, lo único que puede hacer es decir, todo va a estar bien. Debemos ser fieles a lo que Dios ha ordenado y Dios será fiel para cuidar de su pueblo. Imagina a la esposa casada con su esposo por 40 años. Se levanta una mañana y tiene comezón en la piel y descubre rápidamente que tiene alguna enfermedad de la piel, tal vez la enfermedad de Hansen, la lepra. El sacerdote se entera y llega a su tienda y les da la instrucción del mandato de Dios de aquí, Números capítulo 5. Sé que ama a su esposa, Señor. Sé que la ama más que a nada y que han estado casados durante mucho tiempo. Pero Dios me ha instruido que te diga que ella debe salir del campamento. ¿Qué hace un esposo? Lo único que puede hacer es obedecer el mandato de Dios y decirle a la esposa, Dios te protegerá y te guardará y te cuidará, pero debes dejar el campamento. ¿Qué harías? ¿Qué harías en esta situación? ¿Obedecerías el mandato de Dios o te rebelarías?
La Biblia dice en el versículo 4 de Números, capítulo 5, y el pueblo de Israel lo hizo así. Pusieron fuera del campamento, como el Señor le dijo a Moisés, a la gente de Israel lo hizo así. La Biblia dice que hicieron lo que Dios ordenó. Tenemos que tener mucho cuidado en este punto. Muchos de nosotros, quizá porque no es popular y la gente argumenta que Dios aquí no es muy amable, o tratar de reinterpretar este libro, interpretar el pasaje y hacer que no diga lo que claramente dice aquí. Y nos dice que si tienes un hijo, una esposa, un esposo y tienen lepra, tienen flujo, han estado en contacto con un cadáver, deben abandonar el campamento porque Dios es santo, porque Dios está presente y porque Dios ha hablado. No podemos reinterpretar el libro. Si esto no está pasando en el texto, y lo que les mostraré en unos momentos en los evangelios no hace sentido sin ello. Lo que está sucediendo en el texto está Dios demostrando que Él es santo, que estará en medio de su pueblo, y cuando Él habla debe ser obedecido. Tenemos una razón práctica para la instrucción de Dios, tenemos una razón teológica para el mandato de Dios, pero en tercer lugar, tenemos una razón cristológica del mandato de Dios. ¿Cuál es esta razón cristológica para el orden de Dios? Toda la historia de la Biblia se trata de Jesucristo. Obviamente creemos que el Antiguo Testamento se trata de Jesucristo porque Jesús así lo afirmó en Lucas 24. Después de su resurrección en el camino de Emaús, se encontró con un hermano llamado Cleofas y un discípulo anónimo. Y la Biblia dice que comenzando con Moisés, el Pentateuco, incluyendo el número de Números, predicó todo eso en un solo sermón y les dijo cómo todo eso se trataba de él. Tal vez tenía en mente mientras predicaba el capítulo 5 de Números y le mostró al hermano Cleofas y al otro discípulo no identificado que todo el contexto de la palabra de Dios se trataba de él mismo. Entonces, ¿cuál es el propósito de este mandato si se trata de Cristo? ¿Cuál es la razón cristológica del mandato de Dios? En Números 5, si se trata de Jesucristo, recordarás que comenzamos leyendo en Marcos capítulo 5 la historia sobre una mujer con flujo y la pequeña niña que había fallecido. El Evangelio de Marcos también incluye en el capítulo 3 y Lucas 5 la historia de un leproso. Justo en el medio de los evangelios para darnos algunos detalles de Números capítulo 5, tenemos la historia del leproso, tenemos la historia de una mujer con flujo y tenemos la historia de una pequeña niña muerta. Estas son las tres cosas por las cuales la Biblia dice que Dios mandó a que esas personas fueran puestas fuera del campamento. Entonces, ¿cuál es la razón cristológica? Y quiero que piensen, en Marcos 3 y Lucas 5, la Biblia dice que había un leproso que necesitaba ser sanado. Ahora parafraseo la historia para ti por el tiempo, pero la Biblia dice que Jesús encontró a este leproso, a este hombre, y lo tocó. Eso es exactamente lo que la Biblia dice en Marcos 3. Lo tocó. Ahora no tenemos todos los detalles, la Biblia no nos da muchos detalles de este tocar de Cristo, pero puedes saber enfáticamente por la historia hebrea lo que la gente hubiera entendido es que los leprosos no deben ser tocados.
De hecho, habían colonias para leprosos y esas colonias estaban fuera del lugar donde vivían todos. Y eso nos lleva de vuelta a número 5. Las personas aprendieron que cuando las personas tenían lepra o alguna otra enfermedad de piel, los alejaban de todos los demás fuera del campamento para proteger a los demás, y no se tocaba un leproso ni a nadie con enfermedad de piel, porque si los tocabas, como ellos estaban contaminados, adivina, tú también te contaminabas. Impuro. Así que te puedes imaginar en Marcos 3 y Lucas 5, cuando Jesús se encuentra con el leproso, la gente a su alrededor le gritaba, casi lo puedes ver como un ruido de fondo, la gente gritando, aléjate, no lo toques, te puedes contaminar. Pero Jesús lo toca de todas maneras. Y nota el milagro que sucede. El milagro que sucede en la historia es que el leproso no hace inmundo a Cristo, sino que el leproso mismo se hace puro. Puedes ver, Jesús hace lo que la ley nunca pudo hacer. La Biblia nos da instrucciones sobre lo que los sacerdotes tenían que hacer después de contaminarse, pero los sacerdotes nunca podían hacer limpio a alguien. Pero Cristo viene como el gran sumo sacerdote, como el mejor Moisés, como la satisfacción de toda la ley. Él puede hacer lo que nadie más pudo hacer. Nadie más puede hacer a alguien limpio excepto Jesucristo. Llegamos a la historia de Marcos 5 y de Lucas 8, lo que les leí antes. La mujer con el problema de flujo. La Biblia es muy específica. Por 12 años había tenido el flujo y todo su dinero fue dado a médicos y nadie pudo ayudarla. Lucas, que era un médico, lo relata. Él tiene que estar pensando que él es médico y sin embargo ningún médico podía ayudar a esta mujer y nadie quiere tener nada que ver con ella. Y ella tiene que arrastrarse entre la multitud, que nadie la vea, hasta tocar el borde de la vestimenta de Jesús. Y aún así, con el solo toque, Cristo no se contamina, sino que ella de inmediato, la Biblia dice, está sana. Está hecho limpia. Cuando nadie más podía ayudar, cuando nadie más podía satisfacer, inclusive todos los médicos expertos, todo su dinero por 12 años, cuando todos decían, aléjate de ella, está contaminada, impura, Cristo interviene entonces. Y Él no se vuelve impuro, sino que ella se vuelve pura. Esa misma historia en Lucas capítulo 8, hay una pequeña niña muerta de 12 años. El padre está molesto, por así decirlo, y llama a Cristo que venga a sanarla, pero cuando Cristo llega, ella ya falleció. Y ya están los dolientes profesionales fuera de la casa y le dicen, no entres, te vas a contaminar. Y a propósito, ya está muerta. Nosotros sabemos cómo es un muerto. Pero la Biblia dice que Él entra como un padre tierno, la toma de la mano. Y ella vuelve a la vida. Ella está bien, ella está limpia y Él no está contaminado, sino que ella está limpia. Los escritores del Evangelio nos dicen una y otra vez, nos gritan en el contexto lo que la gente de su día hubiera entendido perfectamente, que Jesucristo es el mejor Moisés, que Jesucristo es el mejor mediador, que Jesucristo es la satisfacción de la ley, que Jesucristo puede hacer lo que ningún sacerdote podía hacer, lo que nadie más puede hacer, puede hacernos limpios en cuanto al mandato de Dios, porque Él es santo y está presente y exige que nuestra pecaminosidad sea echada del campamento. Jesucristo viene y Él nos sana. La Biblia dice en Marcos 4:41 que la gente lo mira y dicen, ¿quién es este hombre?
¿Cómo funciona todo esto? Sí, Jesús los sana de su lepra física, del flujo de sangre, y trae de nuevo a la vida a niños y a su amigo. Están limpios y Él no se hace inmundo. ¿Cómo funciona todo esto? Pues la Biblia nos dice específicamente en Hebreos, capítulo 13, versículo 10 al 13, recuerden el lenguaje que se usa en todo el ámbito de la Biblia. En Números capítulo 5, sácalos del campamento porque Dios es santo. Dios está presente. Ahora en el Nuevo Testamento, estas personas que nadie podría ayudar, nadie quería tocar porque se volverían inmundos. Cristo entra en contacto, Cristo les hace estar bien. Y en Hebreos 13, así nos dice que Cristo lo puede hacer. Hebreos 13, 10 al 13 lo dice de esta manera. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Verso 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Lo inmundo es llevado fuera del campamento, no en la presencia de un Dios santo. Verso 12. Escuchen. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta o del campamento. ¿Saben la historia de la Pascua? El tabernáculo está en la ciudad de Jerusalén. Jesús va a ser crucificado por la multitud, pero no puede ser crucificado dentro de la ciudad. Los judíos nunca lo permitirían por Números capítulo 5. Entonces toman a Cristo y lo arrastran fuera de la puerta de la ciudad, fuera de la ciudad, fuera del campamento, y será ahí donde es crucificado por mi pecado y por tu pecado. La Biblia dice que Jesús voluntariamente hizo esto. Salió fuera del campamento. Fue separado de la presencia de su Padre. La Biblia dice que el Padre apartó de él el rostro porque el Padre es santo y el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue llevado fuera del campamento donde yo tenía que estar. El rostro del Padre estaba alejado de él. ¿Por qué? Porque todos los que merecemos estar fuera de la santidad, fuera de la presencia de Dios Todopoderoso, ahora podemos vivir en la presencia de Él, porque su Hijo salió fuera del campamento en nuestro lugar, en el versículo 13. Salgamos ahora nosotros a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. La Biblia nos dice que porque Cristo nos limpió, porque Cristo salió del campamento cuando yo merecía estar fuera del campamento y darme vida, tal como dice en Número 5. Cuando yo merecía eso, Cristo lo hizo por mí para que yo pueda disfrutar la presencia de Dios, para que un día pueda ver el rostro de Dios. Dios tuvo que alejar su mirada de su propio Hijo. La Biblia dice que por eso también nosotros somos personas que hemos visto ahora a Dios, que hemos experimentado la gracia de Dios, y ahora debemos salir al campamento, al leproso, a la del flujo y al muerto, y debemos de hablar del Evangelio de Jesucristo. Debemos hacerles saber que al estar sin esperanza en el pecado, hay uno más grande que ha venido, ha satisfecho todas las demandas de Dios y ha salido fuera del campamento donde debíamos estar, pero a favor nuestro ha venido y ha vencido a la muerte para que podamos ver la cara de Dios Todopoderoso un día. Un día, tú y yo moraremos en un lugar llamado el cielo, el nuevo reino, el nuevo jardín.
y nos sentaremos a los pies de Jesucristo, adorándole, sirviéndole y contemplando su rostro. Estaremos en el campamento de Dios por toda la eternidad. No porque merezcamos estar ahí, sino porque siendo personas inmundas y sin merecerlo, debemos estar en el infierno, pero Jesús salió del campamento por parte nuestra, para que podamos morar en el campamento, en el jardín, en la presencia de Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Y esa es nuestra motivación para compartir el Evangelio. Esa es la razón que salimos del campamento y le decimos a todos que hay esperanza, que hay sanidad en la persona de Jesucristo. Y al leer estas historias del Evangelio sobre Cristo, resucitando una niña, tocando una mujer, tocando un leproso, vemos algo mucho más grande que un buen maestro. Vemos a un Jesús que estaba dispuesto a salir del campamento por nosotros para que podamos tener vida. Hermanos y hermanas, esta es nuestra motivación para compartir el Evangelio, que mientras estábamos muertos en nuestros pecados, sin esperanza y separados de la santidad y de la presencia de Dios, Jesús salió del campamento a favor nuestro para que podamos disfrutar ahora de su presencia para siempre y siempre. Esto lo tenemos que contar de Jesucristo al mundo. Les amo y oro que sigamos animados para la gloria de Dios y decirle a todos los que tenemos contacto que hay esperanza y esa esperanza está en Jesucristo solamente. Dios, te amamos. Gracias por la gracia y la misericordia que nos das en la cruz de Jesucristo. Dios, ayúdanos a compartir a tantas personas podamos. Danos el valor para entender que puedes y que sanarás a cualquiera que venga a ti. Gracias por salir del campamento por nosotros para que podamos ser salvos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén.